Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Rubén Robles José Ángel. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en la Ingeniería en Tecnologías de Automatización. En esta ocasión, para igual para la materia de control automático, voy a explicar el reporte de la práctica 6 en el cálculo de la función de transferencia de planta con el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Y pues voy a presentarlo yo, Rubén Robles José Ángel. En esta práctica se sigue el procedimiento para la obtención de la función de transferencia para dos motores eléctricos. Esto ingresando los datos de muestreo con una entrada a escalón previamente realizada en el software MATLAB usando las librerías PyTuner y System Identification. El procedimiento incluye obtener las funciones para cada motor, contemplando que sea de primero o segundo orden y en este último si el sistema críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Y por último, una evaluación en cada una de las funciones de transferencia obtenidas, en donde se evalúa su porcentaje de acercamiento, el análisis de polos cielos por medio de Rose-Hurwitz. Instrucciones. Igual como instrucciones generales, no hay prórroga de entregas para un día específico, tanto ordinario como remedial. Cualquier plagio parcial o total será creado extraordinario. Se deben adjuntar fotos del experimento. Cada imagen, tabla gráfica se debe enumerar como debe ser. Se deben colocar referencias y un procedimiento detallado. Para obtener SA, se necesita tener un muestreo de dos entradas escalón. Esto para ingresar el System Identification, uno para validación y otro para estimación. Se necesita también tener un muestreo o una entrada escalón para inferir la función de transferencia con PyTuner. El documento debe tener portada, introducción, desarrollo, programación explicado y muestra del código, circuito de conexión, tabla de muestreo en Excel, la metodología para inferir las funciones de transferencia de primero, segundo orden, críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado con System Identification. Esta metodología debe ser detallada como un tutorial para realizarlo, así que hagan su uso de impresiones de pantalla de paso a paso para adquirir cada una. La metodología para inferir las funciones de transferencia de primer orden, segundo orden, críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado con PyTuner, realizarla paso a paso como System Identification. Realizar una tabla comparativa entre las funciones calculadas con PyTuner, System Identification, deberá contener las funciones de transferencia numéricas. Los denominadores deben estar desarrollados o sean trinomios y el porcentaje de acercamiento. 4. Funciones de transferencia. Graficar las funciones de transferencia en Simulink comparándolos con los datos de Excel y seleccionar la gráfica que mejor acercamiento tiene en los datos de Excel. La función de transferencia seleccionada deberá resaltarse en el reporte en esta sección y argumentar el porqué. Bueno, comenzamos con el desarrollo de SA, que es la programación. En la primera parte, lo que se va describiendo en el texto es: se usa una librería de MakerHub llamada Lins. Esta librería se encarga de lanzar el controlador Arduino, en este caso el 1, con el software LabVIEW. Este programa tiene como inicio la configuración de la librería, en la cual se establecerá la comunicación de manera serial. En el control serial port se elige el puerto de la laptop que se encuentra conectado en Arduino. Dentro de la estructura while, siguiendo las conexiones de datos y el rol de links, se encuentran las funciones digitales Digital Read Pulse Width. Lo que hace esta función es que lee los pulsos que reciben los puertos 3 y 4 del Arduino. En estos puertos se encuentran conectados los cables de dos sensores de los motores, lo que entrega una función en un valor de microsegundos de ancho de pulso. La primera operación realizada en el valor de ancho de pulso es pasarlo a segundos, por eso se divide por el valor de 1.000.000. Con el valor en segundos, el valor de los pulsos, se ingresa a la función generada en la práctica anterior que describe la caracterización del sensor, la cual es RPS es igual a 0.002 por pulsos más 7 por 10 a la menos 15. Esta parte se viene más descrita en el video de la práctica 5, video anterior. Para poder ingresar este dato a una gráfica, se analiza si el valor es 0 en las revoluciones, manda un 0 para que grafique, en caso contrario manda un valor de las revoluciones. Esto se encuentra aquí de esta manera. Después de lee los ticks en el puerto 3.
evalúa la función, divide entre 2 debido a que nada más está usando un solo sensor y manda el valor al shift register. Esto es para ambos motores, motor 1, motor 2. Igual en el motor 2 se metió su ecuación calculada en la práctica anterior, se evalúa si es 0 y se divide entre 2 debido a que son un solo sensor, se manda al otro shift register. En esta parte de set duty cycle se seleccionan los porcentajes de duty cycle en los canales 11 y 10. Para el digital write en N canales en el 12, 13, 8 y 7 serán la dirección del motor. ¿Cómo se hace esto? Para poder encender y apagar los motores cuando sea necesario, se tiene este boolean y lo que hace es que si está en positivo, manda esta dirección que es false true, y en caso contrario los manda todos apagados. De esta manera se apagarán los motores. Como se trata de motores eléctricos, el ruido que generan y la interferencia que estos tienen, así como la relación de transmisión y todo lo que conlleva con ello, genera mucha interferencia. Es por eso que se está haciendo un promedio de 6 datos anteriores, y con esto ya se grafica ahora sí los datos. De igual manera en el motor 2, y como se necesitan obtener la información correcta de la planta, y pues prácticamente los valores que resultan interesantes son los valores iniciales al ingresar lo que es una entrada de escalón, se evalúa en esta parte. Lo que hace es que si es menos que 9, el valor que ingresa la gráfica es el valor real del momento de las revoluciones. De esta manera se obtienen 9 valores iniciales que son puros y sin obtener un promedio. Bueno, esto es lo que se explica. Ya por último se cierra la programación de LINX. Aquí no se alcanzó a notar, pero se encuentra un cuadro de diálogo que también, en caso de haber un fallo, lo detecta. El muestreo se está haciendo en un tiempo de 10 milisegundos. Se escogió este tiempo debido a que el motor es muy rápido. Los cambios que haces de aumentar la velocidad es muy veloz, y esta función que estamos usando fue el tiempo mínimo que nos dejó poder obtener los datos. De esta manera se obtienen alrededor de entre 3 y 5 datos antes de que el motor llegue a su máximo aplicando una entrada de escalón. Aquí se tiene todo lo anteriormente descrito de una manera más argumentada. Y bueno, aquí se tiene lo que es la ventana del panel frontal. En esta ventana se tienen pocos controladores y pocos indicadores. Tiene el stop, el serial port, que se selecciona el puerto dependiendo de la computadora. El arreglo de duty cycles, esto es porque se tienen dos canales para duty cycle, y pues como se alcanza a ver, los dos son 1, indicando el 100% de duty cycle. 2 wait for chart. En estas wait for chart se notarán las RPS de los motores en un tiempo determinado, y el boolean que indicará lo que hace es que prende o apaga los motores. El pinout del encoder. En el primer pin tenemos el negativo del motor. En el segundo pin tenemos la tierra de los encoders.
En el pin 3 y 4 tenemos las fase A y B del encoder. Este encoder, pues como se mencionó, es un encoder de cuadratura que contiene dos sensores. Cada uno detecta 11 pulsos por vuelta que da el motor. El quinto pin es el de alimentación de los sensores. Este puede ser de 3.3 o de 5 volts. Y por último se tiene el positivo del motor. Este es el diagrama de conexiones donde ya se encuentran como tal los dos motores, el Arduino Uno que se está utilizando, el L298N y la fuente que se utilizó. La tabla 1 lo que muestra son los muestreos, haciendo solamente una entrada escalón en ambos, y lo que se tiene es la entrada del motor 1, el tiempo del motor 1 y el muestreo del motor 1, así como la entrada del motor 2, tiempo del motor 2 y el muestreo del motor 2. Ahí se puede ver, por ejemplo, al tiempo 0, todo está en 0, tanto el tiempo como los muestreos, y el tiempo 0.01 ya se le ha aplicado un 1 que indica el 100% de diurex alcohol, y en ese tiempo de 10 segundos el motor ya va a 0.66 RPS, el motor va a 1.07 RPS. Aquí se dejó corriendo los dos motores alrededor de 3 y 5 segundos. Este tiempo es suficiente debido a que como se está haciendo cada 10 milisegundos se obtienen bastantes datos para ser analizados y posteriormente obtener las funciones de transferencia. Aquí se muestran en la figura 5 y 6, se muestran los gráficos ante una entrada de escalón, y los gráficos 7 y 8 con dos entradas de escalón. Aquí me faltó mostrarles, pero el cambio entre una y otra se encuentra aquí en el tiempo de 2.54 segundos. Aquí se ve como los dos motores paran y vuelven a encender, haciendo de esta manera una entrada doble escalón, como se muestra en las figuras 7 y 8. Bueno, el siguiente paso es describir la metodología para inferir las funciones de transferencia de primer orden, segundo orden críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado con PyTuner. Antes de comenzar, pues la librería de PyTuner es necesario implementar el código de la figura 9. Lo que se hace en este código es generar una base de datos que son tomados desde Excel. En la tabla 1 es una tabla de Excel, y este código de la figura 9 lo que hace es obtener esa información de este Excel llamado motor-ángel, y lo que, por ejemplo, de A2 a 253 leerá la entrada del sistema, del B2 al B253 leerá el tiempo del sistema, y del C2 al C253 la respuesta del sistema. Como hace poquito les mencioné, este es para una entrada de escalón. Como mencionaba, donde termina la entrada de escalón es como alrededor de 2.54 segundos, y este es antes de que se termine. Para obtener las funciones de transferencia con PyTuner solamente es necesario implementar una entrada de escalón. Así como se tiene para el motor 1, se tiene para el motor 2. Aquí se plotea lo que es el tiempo contra la respuesta. Aquí se puede ver tiempo contra respuesta y tiempo contra entrada. Sí, respuesta del sistema entre escalón. Y la figura 2 sí es lo mismo, solamente que para el motor 2. Se genera la variable id de data por motor 1 y 2. ft id de data es igual a id de data o i 0.01, que es la salida,
entrada y tiempo de muestreo. Como se está haciendo cada 10 milisegundos. Estas variables IFTI de data y IFTI de data 2 serán muy importantes, ya que servirán para PyTuner y las últimas dos partes servirán para Simulink. Así comencemos con el procedimiento para realizar las funciones de transferencia. Primeramente, ya estando en la ventana de MATLAB, nos vamos a la parte de apps y seleccionamos la aplicación PyTuner. Al abrir la aplicación PyTuner, en la planta de planta o plant, seleccionamos y ponemos identificar una nueva planta, identify new plant. Lo que aquí se hace en la figura 12, va a aparecer una otra ventana para identificar nuestra planta. En este caso tenemos que saber que nuestra planta fue una entrada escalón, y pues por eso que al seleccionar Get IO Data ponemos Step Response, que es correspondiente a la entrada escalón de nuestro sistema. Al seleccionar esto, nos va a aparecer la ventana Import Step Response, y en el Output Signal vamos a especificar, es donde vamos a ingresar todos los datos de nuestro sistema. Todos los datos de nuestro sistema los almacenamos en la variable FTI de data, anteriormente como lo expliqué, y aquí es donde los vamos a poner. Poniendo esto, le damos en importar los datos, y ahora sí nos va a aparecer en la ventana de PyTuner nuestros datos. Para obtener funciones de manera más precisas y que esto realmente ayude a obtener mejor desarrollo en el proyecto, colocamos una variable conocida. En este caso la variable conocida será k, y el valor de k se obtuvo con un promedio de todos los picos, por decir así, o de todos los ya como tal valores máximos del motor, y lo que dio un promedio de 1.667044. Para esto nos vamos a la ventana de Edit Parámetros, colocamos ese valor y lo fijamos colocando la palomita en la opción Fits, como se muestra en la figura 14. Teniendo teniendo el valor de K fijo, ahora sí vamos a proceder a realizar las diferentes funciones de transferencia. Primero vamos a comenzar con la función de transferencia de primer orden, y esto se selecciona en la estructura. Una función de primer orden, como bien sabemos, es una función que solamente tiene un polo, y por eso, así como se muestra en la figura 15, se asigna solo un polo a la función de primer orden. Seleccionando que es de primer orden, le damos autoestimar y nos va a dar una estimación más o menos de lo que es nuestro sistema. Y pues aquí se muestran los resultados en la figura 16 y 17. En la 16 se muestra cómo están los datos de manera verde y cómo se enciman los datos con la función de transferencia en azul. Y lo que nos dice que tiene una estimación del 82.37%. Esto es un valor muy considerable y que se parece bastante a la función de transferencia. Teniendo la de primer orden, se sigue la de segundo orden en críticamente amortiguado. Sabemos que para una función que sea de críticamente amortiguado debe tener dos polos en la parte real, y estos polos tienen que ser negativos claramente para que la función sea estable. Bueno, esto se selecciona igual en la manera de structure, two real poles, y de igual manera damos autoestimar, y la figura 19 y 20 nos dan también las estimaciones que muestra PyTuner. Aquí, como se muestra, tenemos un 82.6%. En esta parte se me olvidó mencionarlo en la anterior, pero aquí nos da el valor de K
nos va a dar el valor de T1 y T2. El anterior lo que nos daba es el valor de K y el valor de tau, como lo conocemos. Y ahora sí va al segundo orden, subamortiguado. Para que sea subamortiguado sabemos que debe tener dos polos, solamente que estos polos deben tener parte compleja, por eso se muestran aquí en la figura 21, se alcanza a notar cómo están los dos polos con parte compleja. Y pues de esta manera se ve en la figura 22 y 23. Como se muestra en la figura 22, pues la línea azul, que es la de la función de transferencia, no está muy encimada que lo que son nuestros datos, que es la línea verde. Es por eso que nos da un promedio muy bajo, que es de casi 22%. Bueno, como podemos observar, no se parece a nuestra función de transferencia. Aquí también como recomendación, como tal, pienso que MATLAB genera algunos problemas con esto, ya que entre más le daba a estimar, más se iba formando esta función. Solamente que los cambios son muy pocos y es bastante tiempo lo que se ocupa aquí. Desconozco si esto sea en general o solamente me haya pasado a mí. Y bueno, el reporte nos pide que pongamos una tabla comparativa. Y aquí tenemos la tabla comparativa con PyTuner del motor 1. En primer orden, aquí tenemos la función con el valor de K, el valor de tau más 1 con un 82% de acercamiento para el críticamente amortiguado, igual al valor de tau, el valor de K, perdón, con T1 y T2 y con un 82.6% de acercamiento. Para el club amortiguado, el valor de K, el valor de TW y de C, como se muestra aquí. Y bueno, para el motor 2, pues igual se siguió la misma metodología. Como aquí se puede ver, tuvimos la primera orden con un 85.06%, críticamente amortiguado con un 85.29% y un subamortiguado con un 16%. De igual manera, la tabla comparativa para el motor 2, primer orden con un 85%, segundo orden de críticamente con 85% también, y segundo orden subamortiguado con un 16%. Ahora sigue la metodología para obtener consistent identification, las funciones de transferencia. Y aquí lo que cambia en la figura 28 con el código anterior es que para este caso si se toman todos los datos de las dos entradas de escalón. Podemos notar aquí que por ejemplo llegan hasta 508, que es el total de nuestras muestras de los dos entradas de escalón. Esto es porque System Identification toma uno para identificar la planta y otro para validar que la función obtenida sea correcta. Aquí de hecho en la figura 29 se muestra cómo están las dos entradas de escalón que serán usadas en System Identification. Y los pasos para bueno, igual son en la parte de apps de MATLAB. Seleccionamos System Identification, que es una herramienta de MATLAB que se muestra. Al presionarlo obtenemos la figura 31, que es la ventana de System Identification. En esta parte se desglosa la opción que dice Import Data y se pone Time Domain Data, que este es datos en el dominio del tiempo. Si bien recordamos, los datos que nosotros tenemos están 100% en el dominio del tiempo, que es como fue el muestreo. Al seleccionar esto, nos va a aparecer una ventana que primeramente donde dice Data Format for Signals, tenemos que seleccionar ID Data or IDRIF FRD. Esto es para que nos pueda nosotros dar la opción de poder ingresar la variable que tenemos como FTI de data de motor 1 y motor 2. De esta manera en el workspace variable seleccionamos en el object FTI de data
Esto es para que nos muestre los datos obtenidos del motor. Y aquí se va la figura 33. Se muestra la dinámica del sistema importada al System Identification y la selección del rango de las operaciones. Al importar los datos vuelve a aparecer la ventana de System Identification. Lo que corresponde ahora es configurar la parte de las operaciones, seleccionando la opción Serial Range para MATLAB interprete que la primera entrada es clones para identificar el sistema y la segunda es para validarlo. Como se menciona en el texto, ya se tiene como tal la información obtenida del muestreo, pero ahora es importante identificarle a System Identification cuáles serán los datos para validar y cuáles serán los datos para identificar. Por eso que por ejemplo aquí en la figura 33 se muestra que el primer dato, que es E, para identificar la planta, se toman desde 0.01 hasta 2.5 segundos y aquí se muestra de 1 a 2.51 las muestras. En la figura 34 se muestra la segunda selección del rango, pero en este caso para la validación. Aquí se puede ver la diferencia en data name, FTI de data, V. Esto es muy importante para señalar cuál es identificar y cuál es validar. Y este debe de ir de un tiempo de 2.55 hasta 5.06. Aquí se menciona, miren. La figura 34 muestra lo que es una, y la figura 35 muestra ya con los datos correctos para ingresar la FT de data V. Solamente se da insertar y ya se presionan ambas. En esta parte es importante seleccionar Working Data, con cuál se está trabajando. En este caso se está trabajando con FTI de data. Y también es importante aquí colocar con cuál se va a validar. En esta parte es donde se coloca cuál se valida, que es FTI de data. Y en este puede quedar FTI de data E, que son los datos que se van a obtener. Para poder obtener las funciones de transferencia, donde dice Estimate, desglosamos las opciones y nos vamos a Process Model. Al aparecer la siguiente ventana, vamos a obtener para el motor 1 de primer orden con System Identification. El primer orden se puede ver aquí, que dice que tenemos un polo en la parte real. De igual manera que en PayTuner, para obtener funciones de transferencia más apegadas al sistema, ponemos que se conoce un parámetro, que en este caso es el parámetro de K, con 1.667. Se cambia el nombre aquí en name, primer orden, por ejemplo, y se coloca estimate. Al darle estimate, da un desglose de lo que es el sistema. En este caso, por ejemplo, aquí me dio cómo es la función de transferencia, me da el valor de KP y me da el valor de tau, y con un porcentaje de acercamiento del 64.12. Aquí en la gráfica de la figura 38 se observa cómo se estima más o menos la función de transferencia comparada con los datos del muestreo. Para el segundo orden críticamente amortiguado del motor 1, lo que cambia es que se colocan dos polos, todos en la parte real. Se sigue manteniendo el valor de K conocido y se da a estimar. La figura 40 se muestran los resultados. Aquí me da el valor de KP, TP1, TP2, con un acercamiento del 88.78%. Y aquí se ve la gráfica. Para el subamortiguado, dejamos dos polos, pero en este caso ponemos que son underdamped, que se encuentran con parte compleja también, y
De igual manera damos estimar, dándonos estos valores de estimación, nos da KP, TW y Z para cada uno. Nos dice cómo va la función de transferencia con un 88.8% y cómo se compara la gráfica. Función de transferencia arrojadas positive identification de primer orden, segundo orden con críticamente y segundo orden subamortiguado. Los porcentajes de acercamiento 64, 88 y 88. Para el motor 2 se sigue el mismo procedimiento. En el primer orden que tenemos 39.49 de acercamiento, TP y KP. La figura 44, críticamente amortiguado con System para el motor 2. Y en la figura 46 nos da un acercamiento de 86%. Para el segundo orden, motor 2 subamortiguado. De igual manera, se cambian aquí los polos del damped y se tiene que dar un acercamiento del 86.07%. Se tienen las funciones de transferencia para el motor 2, 39, 86 y 86 de acercamiento. El documento nos pide que hagamos una tabla comparativa con todas las funciones de transferencia obtenidas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, para el motor 1 y tenemos las 3 obtenidas con Payload Tuner y las 3 obtenidas con System Identification, al igual que también para el motor 2, de la misma manera, 3 obtenidas con System y 3 obtenidas con Payload Tuner para cada uno. Se grafican todas las funciones de transferencia en Simulink comparados con los datos muestreados. Aquí en esta parte se observa datos de la planta y se ve cómo se ingresa la variable que se hizo anteriormente, que es planta-muestreada, y esto es para que se puedan comparar todas las funciones de transferencia con los datos muestreados de la planta, como se observa aquí en la figura 49. Y bueno, la figura 50 es la que se observa todas las funciones de transferencia comparadas con los datos muestreados. Aquí, por ejemplo, la amarilla es de primer orden de Payload Tuner, la azul es críticamente Payload Tuner, subamortiguado de Payload Tuner y datos de la planta. Esto es del Scope 1 que se encuentra en esta parte. Y del Scope 2, aquí se ve. Bueno, de manera general podemos ver que los que se acercaron más fue con System Identification, debido a que ahí casi la mayoría estuvieron pegados a lo que fue los datos muestreados, tanto para el motor 1 y ahora para el motor 2. De igual manera, las funciones de Payload Tuner y las funciones de System Identification teniendo el mismo comportamiento. Y ahora sí viene algo interesante, que es selección de la función de transferencia para los motores. Dice, en base al análisis realizado en las gráficas que arrojó Simulink, se concluye que las funciones de transferencia que tuvieron más acercamiento al comportamiento de los motores comparados con los datos obtenidos son las funciones obtenidas con la herramienta Payload Tuner en un sistema de primer orden. Como pudimos observar, estas funciones de primer orden con Payload Tuner nos daban valores muy altos y a lo mejor fueron un poquito más bajos con otros, pero al momento de compararlos con datos muestreados en Simulink, fueron los que más se apegaban a las funciones y iban prácticamente encima de ellas, tanto el motor 1 como motor 2. Para la segunda parte, para el puntos para D, además de lo siguiente, tenemos que calcular las funciones de transferencia con los datos normalizados, demostrar que las funciones de transferencia de los datos normalizados y los datos adquiridos son muy parecidas o iguales. Tenemos que hacer análisis de polos y ceros con las funciones de transferencia calculadas, realizar un síntesis en cada una mencionando la dinámica del sistema según la parte teórica vista en clase. Y por último, realizar el criterio de los Hurwitz y mencionar el tipo de estabilidad. Comenzamos con el cálculo de funciones
con datos normalizados. Esto es de igual manera como anteriormente se mencionó. Se encuentra tanto la entrada, el tiempo y el muestreo. Pero para este caso lo que se hizo es que en la parte del muestreo se ubicó el valor máximo de RPS. En este caso no tengo bien el dato a la mano, pero al parecer fue 1.82, 1.80 y tantos. Tanto como para el motor 1, igual se buscó el máximo para el motor 2. Y ese fue el valor máximo. Ese valor se tomaría como un 1. Y de ahí todos los demás valores se dividen entre ese, para obtener así valores menos a 1. Y pues como se puede ver en la tabla 6, los muestreos son todos valores menos de 1. Y por ahí se va a llegar a ver cómo se encuentra el valor de 1 en tanto el motor 1 como el motor 2. Y eso es importante aclarar. Aquí miren, se puede observar el valor de 1 y el valor de 1. Y esto tanto se hizo desde que se buscó el número mayor, tanto la primera entrada de escalón como la segunda entrada de escalón. Porque aunque sea el mismo motor, la entrada de escalón es diferente una de la otra, con muy pocos decimales, pero es diferente y es de considerarse al momento de hacer las funciones de transferencia. Aquí se encuentra el valor 1 y aquí se encuentra el otro valor 1. Teniendo esto, pues de igual manera el código es prácticamente el mismo, y pues los pasos para realizar las funciones de transferencia tanto PayTuner como System Identification son los mismos. En estas figuras ya lo único que se muestra son pues como tal los resultados que obtienen. Tenemos valores de estimación del 67% para el primer orden. Para el segundo orden tenemos un 82%, que es críticamente amortiguado por el motor 1. Y un 13% para el subamortiguado del motor 1 de igual manera. Para el motor 2, un 66% para primer orden. Un 84% para el segundo orden críticamente. Y un 10% para subamortiguado igual el motor 2 con Payback Tuner. En la tabla 7 y 8 se muestran las comparativas. En este caso no con motor 1 y motor 2, sino en este caso no para System y Payback Tuner, sino que los dos son con Payback Tuner, solamente que uno es con datos normalizados y otro sin datos normalizar. Por ejemplo, para primer orden, tanto motor 1 y motor 2 con Payback Tuner, estos son con datos normalizados y estos son sin datos sin normalizar. Motor 1 y motor 2. System Identification, de igual manera se muestran las figuras, como tienen las estimaciones. Para el motor 1, por ejemplo, da estimaciones del 54, 47 y 47. Y para el motor 2 da 32, 63 y 63. De igual manera la tabla 9 y 10, que son tablas comparativas con las funciones de transferencia hechas todas en System Identification, solo con la diferencia de que unas son con datos normalizados y otras son sin datos sin normalizar. Aquí se puede ver la diferencia en tanto porcentajes y los valores de K, T1, T2, TW y sí. Los análisis de polos y ceros. Para este caso, todos los análisis de polos y ceros en las funciones de transferencia prácticamente son las mismas. Primero se analiza si hay polos en el sistema. En ninguno de los sistemas fue con polo, debido a que pues estos eran máximo de segundo orden y no hubo polos en el numerador. Y para la parte de los polos se hacía el cálculo y se ayudaba con un programa de MATLAB que nos ayudaba a colocar
los polos y ver la respuesta en tiempo del sistema. De manera general, el análisis que se hizo dice que esta función de transferencia de primer orden no presenta ceros en el sistema. Esto indica que el sistema no tiene sobreimpulso, también que solo cuenta con un polo que se ubica en el semiplano izquierdo, indicando que el sistema es estable. Este polo se encuentra en 74.44, lo que es muy rápido. Al no contar con parte compleja, no presenta oscilaciones. Para el críticamente amortiguado, aquí se observa, de igual manera no hay ceros. Y pues el procedimiento para obtener los dos polos con los que cuenta. Aquí se muestra de manera matemática. Y en esta parte se observa cómo los cálculos matemáticos corresponden al cálculo que realiza el software. El análisis dice que esta función de transferencia del segundo orden no presenta ceros en el sistema. Esto indica que el sistema no tiene sobreimpulsos. El segundo orden presenta dos polos en el plano izquierdo, indicando que el sistema es estable. Esos polos que se encuentran en menos 1.37 y menos 76.19, como el polo dominante está cerca del cero, es un poco lento o no contar con parte compleja, no presenta oscilaciones. Y ya por último, un subamortiguado. De igual manera se hace el cálculo para los polos, para los ceros, se comprueban en el programa y se da una breve descripción. Esto se hizo para todas las funciones de transferencia, tanto System Identification con PIDTuner, y tanto para el motor 1 como para el motor 2. Por última parte del documento tenemos el criterio de Routh-Hurwitz, y por lo que nos presenta casi prácticamente en todas las funciones de transferencia, son que el sistema es estable ya que todos los valores de la primera columna son positivos. Como podemos observar en todas las funciones de transferencia, los dos valores que están en esta columna, que es la columna 1, presentan un signo positivo y no hay cambios de signo entre una y otra, por lo que el sistema es estable en todas. Se puede ver aquí, todos estos son, todos son positivos. Aquí se presentan los cálculos para obtener cada uno de ellos, pero todos son sistemas estables, ya que no presentan cambios de signo entre uno y otro. Y bueno, esto sería todo del documento de la práctica 6 para la materia de control automático con el profesor Christian Hamilton y con su servidor José Ángel Olvera Robles.